Si lo quieren, y esto realmente es así, hay una especie de deflación, de pérdida de valor del legislador y de la ley, ¿sí? Y una especie de sobrevalorización de los jueces, ¿sí? Y en todo caso de los operadores del derecho, que también vamos a tener un poder mayor para trabajar por sobre las leyes, ¿sí? Estos cambios hay que ir asimilándolos porque es lo que nos va a pasar en el trabajo de todos los días. Ya hablamos del constitucionalismo, así que no agrego más nada. Está clara la asunción, digamos, de este fenómeno en el artículo primero. Luego dice el artículo primero, punto seguido, a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. En el anteproyecto acá decía, a tal efecto se tendrá en cuenta la jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso. Si no me equivoco, era una fórmula parecida. En el tratamiento legislativo, creo que fue en el Senado, se elimina lo de la jurisprudencia y se lo reemplaza por a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Luego aludiría a la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto de la finalidad de la norma? Podemos dejarlo pasar como algo insignificante y en realidad es significante, tiene importancia. Esto es un cambio de pauta interpretativa. Cuando nosotros miramos el viejo código que actualmente nos rige, perdónenme que les diga viejo, pero bueno, ya casi que nos está quedando viejo, cuando se habla de la interpretación de la ley en 2 o 3 artículos, yo creo que era el 16, si no estoy equivocado, y por ahí el que habla del abuso del derecho, nos remitía a los fines que la ley tuvo en miras, a los fines de la ley, a los fines que tuvo en miras el legislador, a los fines que se tuvo en miras al crear la norma. Y esta pauta interpretativa nos remitía hacia el pasado. O sea, si yo quería interpretar una ley, una norma determinada, tenía que irme al pasado y buscar cuál había sido el razonamiento, cuáles habían sido los motivos que tuvo el legislador en ese momento, 200 años atrás, 100 años atrás, 50 años atrás, para crear esa norma jurídica. Y esa era la interpretación que había que hacer o que todavía hoy hay que hacer. Esto de la finalidad de la norma implica un cambio drástico como pauta hermenéutica, como pauta de interpretación, porque implica tomar otra corriente hermenéutica que no es nueva para nada, sino que tiene como 100 años, que es la teoría de la evolución histórica de la ley. Algunos se acordarán, los más viejos, sobre todo de un autor francés que era Saleins, se escribe Saleins, que en los tratados de derecho civil era siempre muy citado. Bueno, Raymond Saleins, elaboró esta teoría de la evolución histórica de la ley, que nos dice que, bueno, que la ley no se interpreta de acuerdo a los fines que tuvo el legislador en su momento, retrospectivamente, sino que la ley se interpreta de acuerdo a, las transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y de acuerdo a la realidad social que vive el intérprete, digamos, en el momento en el que realiza la interpretación. O sea, que una norma que fue creada para algo hace 200 años, hoy, de acuerdo a esta pauta hermenéutica, puedo interpretarla de un modo muy distinto al que lo hacían hace 200 años atrás. Lo interpreto teniendo en cuenta las transformaciones sociales y dándole el sentido, si se quiere, actualizado a esa manda legal, digamos, de acuerdo a la realidad, digamos, que percibe el juez o cualquier intérprete del derecho. Esto, digamos, por un lado tiene el beneficio enorme de reconocer lo que se llama la historicidad del derecho, que evita que tengamos que modificar de normas cada 5 años. Si yo puedo adaptar, digamos, la interpretación de las normas, el derecho está como vivo, ¿sí? El Código Civil es como una ley viva que puede ir mutando en su interpretación, en sus resultados, en su aplicación. Tiene como problema, algo que ya dije antes con relación a otra cosa, tiene como problema que es difícil ponerse de acuerdo por parte de todos los jueces hoy que tienen que resolver casos similares, cuál es la realidad actual, cuáles han sido las transformaciones y cómo hay que interpretar hoy una determinada regla, ¿sí? Ir hacia el pasado nos daba más seguridad porque buscábamos, qué sé yo, antecedentes parlamentarios y demás, y bueno, veíamos qué había dicho el creador de la norma y ahí teníamos el motivo, el razonamiento y se terminaba un poco la historia, no hay muchas discusiones al respecto. Ahora, si yo tengo que resolver de acuerdo a, las transformaciones que ha tenido la realidad y mirar, bueno, puedo estar en desacuerdo con el juez que está resolviendo un caso análogo en el despacho de al lado.
Entonces hay también, me parece en esto, también una especie de incremento de discrecionalidad judicial, o en todo caso de incertidumbre en la práctica del derecho. Finalmente el artículo nos habla de los usos y costumbres, usos, prácticas y costumbres, ¿sí? Yo no quiero ser muy drástico en esto, pero me parece que tendría que haberse dicho hablado solamente de costumbres o de costumbres jurídicas. Esto de usos y prácticas me parece que puede traer algún problema. Si se acuerdan, no sé si recordarán, tema viejo y por ahí medio denso, pero cuando hablamos de usos y prácticas estamos hablando de comportamientos generalizados, ¿sí? Pero que no llegan a ser costumbre porque le falta ¿qué? Le falta el elemento subjetivo, la convicción de ese grupo, de ese colectivo, de que están obrando de acuerdo a derecho, la convicción de que ese comportamiento generalizado responde a una necesidad jurídica, ¿sí? Entonces, por eso los usos y prácticas normalmente no son fuentes del derecho, es la costumbre, la fuente del derecho, la que, de acuerdo a la teoría general del derecho, ha sido considerada fuente del derecho. Entonces, usar usos y costumbres acá, usos y prácticas acá, puede, me parece, dar lugar a ciertas situaciones complejas, como sería que alguien que ha obrado de un modo en principio contrario al ordenamiento jurídico pretenda justificar su conducta en algún uso o alguna práctica del lugar, ¿sí? Que no es costumbre, que no ha llegado a ser costumbre, sino que ha quedado del mero uso o práctica. Tiene su razón de ser porque con la asimilación de la unificación con el Código de Comercio, ustedes saben que en el derecho comercial se habla mucho de prácticas, ¿sí? De prácticas comerciales y demás, entonces me parece que tiene que ver con eso esta terminología. Pero creo, es una opinión, digamos, también provisoria y discutible, que hubiese sido más riguroso hablar solamente de costumbre. Se mantiene, no hay cambios en esto, porque se mantiene la costumbre según la ley, aquella costumbre a la que la ley nos remite, y la costumbre praeter legem, la costumbre, digamos, que suple los vacíos normativos, ¿sí? Son los dos tipos de costumbre que constituyen fuente del derecho en nuestro sistema. Se desecha, ¿sí? La costumbre contra ley en el derecho argentino. Esto es lo mismo que había hecho, digamos, nuestro Código Civil después de la reforma de Borda en el año 68. No obstante lo cual, estoy seguro que van a aparecer en el futuro, como siempre aparecen, casos de costumbre contra ley que terminan siendo receptados como comportamiento válido. Pero es un tema que da para otra charla. ¿Qué no dice el artículo primero y debería decir? Esto es importante, digamos, porque hasta ahora vimos, bueno, qué dice, más o menos qué nos quiere decir, cuál es el sistema de fuentes en el derecho argentino, la ley en primer lugar, siempre y solo si es interpretada conforme a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, asumiendo el caos que proviene del pluralismo jurídico, la necesidad de, al menos en ciertos casos, usar la técnica de diálogo de fuentes, la importancia de los usos y de los usos, prácticas y costumbres, y esta idea de cambio de pauta hermenéutica. Pero ¿qué no dice el artículo primero del Código Civil? No dice nada de la jurisprudencia, lo decía el anteproyecto, pero no lo dice la ley. ¿Por qué se eliminó esto? No lo sé. La verdad que no lo sé, no he leído sobre el tema. Supongo yo que debe tener que ver con esta disputa que existe desde hace algunos años entre, digamos, el gobierno actual y el Poder Judicial, y quizás eliminando a la jurisprudencia del artículo primero, tal vez se ha pensado que se le resta un poco de poder a la justicia o al Poder Judicial. Se me ocurre pensar eso, no necesariamente tiene que ser la razón, desconozco si ha habido una razón técnica para descartar a la jurisprudencia. Lo cierto es que la jurisprudencia es fuente del derecho, es fuente importante del derecho en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Pensemos en materia de responsabilidad del Estado, lo mencionábamos hoy, donde nunca hemos tenido reglas jurídicas claras, y la responsabilidad del Estado, el sistema que tenemos hasta el día de hoy al menos, ha sido una construcción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, son criterios de la Corte que se han ido aplicando y que han ido conformando un sistema que usamos quienes trabajamos en materia de responsabilidad del Estado. Si la jurisprudencia tiene importancia. ¿Es fuente formal? Bueno, si tomamos esa vieja clasificación, fuente formal y material, formales las que son obligatorias, materiales las que no es fuente formal, al menos la mayoría de la jurisprudencia, pero hoy esta clasificación está un poco en desuso, ha sido desechada, por lo tanto, descartar la jurisprudencia por eso, porque no es fuente formal, no tiene demasiado sentido. Así que la razón no la sé,
Lo cierto es que la jurisprudencia va a seguir siendo fuente del derecho, que no la hayan puesto no quiere decir que no sea fuente. Concretamente el Código Civil de Vélez no la mencionaba, en los artículos que hablaba de esto no mencionaba la jurisprudencia y sin embargo, como decíamos, ha tenido un protagonismo tremendo. Lo que creo que es, si se quiere, suena medio fuerte, imperdonable o no imperdonable, creo que tendría que haber estado al menos en la jurisprudencia obligatoria. Casi todas las jurisdicciones del país, y también a nivel nacional ocurre esto, cuentan con un cierto tipo de jurisprudencia que tiene un ámbito de obligatoriedad, ¿sí? Los tribunales plenarios, los fallos plenos, los tribunales de casación en ciertos ámbitos dictan fallos cuyos criterios hay que adoptar obligatoriamente. Bueno, si vamos a hablar de fuente del derecho, me parece que esto tendría que estar en el artículo primero. Y también tendría que estar, ya si nos ponemos en un papel un poco más modernos, que hay que asumir, como decía al principio, alguna mención tendría que haber a la jurisprudencia que proviene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabrán muchos de ustedes, es vinculante, ¿sí? Es, si se quiere, obligatoria para el Estado argentino, debe ser aceptada, debe ser asumida, ya cumplida para el Estado argentino. Incluso más, no solo cuando el Estado argentino ha sido parte de ese pleito o ha solicitado la recomendación en cuestión, sino que hoy hay un sector importante de la doctrina que viene afirmando que los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado argentino, aun cuando el Estado no haya sido parte en ese pleito. ¿Sí? Como intérprete último máximo de la Convención Interamericana, los criterios que fija la Corte Interamericana deben ser receptados y cumplimentados en los Estados parte. Entonces, una mención de esto, quizás si vamos a hablar de fuentes del derecho y vamos a establecer un sistema de fuentes que ha sido la intención de este artículo primero, también tendría que haber existido. Finalmente, otra cosa que no está y que también tendría que haber estado es la mención de los tratados y concordatos internacionales. Que dirán, che, pero no, menciona tratados al principio. Menciona los tratados que versan sobre derechos humanos, los tratados que tienen jerarquía constitucional, pero no hay mención alguna acá de los otros tratados, ¿sí? De los que no tienen jerarquía constitucional, contemplados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Y contemplados no de cualquier manera. Fíjense que la Constitución les da jerarquía supralegal. O sea, esos tratados, ¿sí? Los que no tienen jerarquía constitucional, tienen jerarquía superior a las leyes digamos, sancionadas por el Congreso de la Nación. Con lo cual, también para un sistema completo de fuentes, creo que tendríamos que haberlos mencionado. A lo mejor uno está siendo un poco riguroso con esto. Tampoco el hecho de que no estén agrega ni quita nada en la práctica, porque, digamos, seguirán siendo fuente del derecho. Lo que digo es que, por una cuestión de prolijidad, me parece que tendrían que haber estado. Pasamos al artículo 2, que nos habla de interpretación. ¿Sí? Es claro que hay algunos artículos que hacemos más hincapié que otros, y otros vamos a pasarlos por alto. El artículo 2 nos habla de interpretación y, completando el artículo primero, dice lo siguiente: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Acá nos está dando el código, la pauta, supuestamente se las está dando al juez. Esto me gustaría aclararlo, ¿no? Porque cuando lo leemos a Lorenzetti y otros autores dicen, bueno, este capítulo primero está dirigido a los jueces. Entonces, el resto, los que no somos jueces, podemos creer que esto ni lo leemos porque a nosotros no nos cambia nada, no nos modifica nada. Y en realidad, expresado a lo mejor de forma más completa, esto va para los jueces, pero también va para todos los demás operadores que estamos absolutamente interesados en cómo operan los jueces. ¿Sí? Si yo soy abogado en Santa Fe, me interesa muchísimo saber cómo trabajan, qué fuente utilizan, no técnicamente, sino decir, ¿qué resuelve este tipo que es juez del tribunal colegiado de tal cosa? ¿Sí? Entonces, estas directivas que parecen hechas para los jueces solamente en realidad están hechas para todos los operadores jurídicos. ¿Sí? Y si lo quieren dicho de otra manera, podemos acudir, digamos, perdónenme la digresión, pero yo nunca supe si era de Orgazo, era de la Faille, alguno a lo mejor me ayuda, pero hay una vieja frase que es muy real y muy, le hace mucha justicia a los abogados,
que decía algunos de estos dos autores que los abogados eran soldados anónimos de la jurisprudencia. En el sentido de que cuando se habla de jurisprudencia solamente hablamos de los jueces y se pierde de vista el hecho de que los criterios que establecen los jueces muchísimas veces son, digamos, producto de trabajo hecho por abogado, por argumentación hecha por un abogado que logra convencer y logra establecer ese criterio que luego será reiterado en la jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia no solamente estamos hablando de los jueces como protagonistas, sino, esto hay que recordarlo, estamos hablando también de los abogados como soldados anónimos de la jurisprudencia. No recuerdo si lo dijo Orgaz, si lo dijo Rafael. En realidad no es que no recuerde. Lo vi escrito una vez, dicho por, digamos, remitiendo a la cita de Rafael, y lo he visto escrito como una cita de Orgaz, así que me ha quedado la duda permanentemente. Decía, interpretación, ¿sí? Nos da este artículo la pauta de cómo debe, en principio, el juez y cualquier intérprete del derecho, cómo debe interpretar, digamos, a la ley, principal fuente del derecho. El primer recurso, la primera pauta que nos indica el artículo 2 es acudir a las palabras de la ley. Acudir a las palabras de la ley. Esto es lo que se llama la interpretación gramática o gramático-semántico de la ley. Es decir, acudir a qué significado tienen esas palabras, en todo caso la expresión completa, la frase completa, los párrafos en su contexto, ¿sí? Darle un sentido, un significado, ¿sí? Como primer recurso hermenéutico. Podríamos pensar que esto sería suficiente, que bueno, todos sabemos leer, escribir, todos tenemos posibilidades de comprensión y bastaría entender las palabras para solucionar un problema interpretativo de la ley, pero si, digamos, tenemos un poquito de experiencia, sabemos que el lenguaje, digamos, es muchas veces tramposo, es muchas veces ambiguo, es muchas veces oscuro, muchas veces una misma frase significa distintas cosas, una misma palabra significa distintas cosas. Entonces, esta pauta gramatical o gramático-semántica no es suficiente en muchos casos, hay que ir a otras. El artículo 2 nos remite a las finalidades, esto lo dijimos al hablar del artículo primero, a las finalidades de ¿qué? Del legislador, a las finalidades que tuvo el legislador al momento de redactar, no a las finalidades de la propia ley, evaluadas en función de la realidad imperante al momento de la interpretación, ¿sí? Teniendo en cuenta las transformaciones sociales, económicas y demás. Tercer recurso de interpretación nos remite a las leyes análogas. Esto en realidad más que interpretación es un recurso de integración, ¿sí? Recurso de integración cuando tenemos un vacío normativo, bueno, ¿a qué podemos recurrir? Bueno, podemos buscar leyes análogas, ¿sí? Para aplicar al caso, para encontrar respuesta al caso, a la vía de la analogía. Recurso de la analogía como recurso de integración. Luego nos dice, a las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Lo hablamos antes, no vamos a ser reiterativos, ¿sí? Pero acá está también plasmado el control de convencionalidad. Nos dice, y acá sí hay algo más novedoso respecto al artículo primero, nos dice los principios y los valores jurídicos, ¿sí? Hay que acudir a los principios y valores jurídicos. Creo yo, así como antes dije, acá está el constitucionalismo receptado como hecho en el Código Civil, en el artículo primero, creo que acá, cuando se acude o se alude a los principios y valores jurídicos, se está receptando, se está asumiendo al constitucionalismo como corriente de pensamiento jurídica, ¿sí? Que, digamos, ideológica, si lo quieren, o base del nuevo Código Civil y Comercial. Esto es una opinión personal, no necesariamente la van a tener todos. Yo he leído por ahí algún teórico que ha dicho que el nuevo código sigue siendo positivista, tal vez por esta preeminencia de la ley como principal fuente, pero creo que con esta recepción de los principios y valores jurídicos y con este acudimiento a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales hay una asunción también de posturas constitucionalistas. Si el código fuese positivista en su ideología, esto no estaría. Podríamos ampliar algo más de esto, pero no lo voy a aburrir porque serían cuestiones más teóricas que prácticas. Lo cierto es que para interpretar la ley tenemos necesariamente que saber recurrir y saber manejar la temática de los principios y los valores. Cuando decimos principios y valores, en general se los está utilizando como sinónimos, no como cosas distintas, ¿sí? Pero como consejo práctico tenemos que abrir un poco más seguido los libros de constitucional para poder aplicar esos principios
constitucionales que ha interpretado la doctrina, aplicarlos a nuestros casos para darle contenido a nuestras reglas. Lo interesante de este artículo está en la parte final, cuando dice de modo coherente con todo el ordenamiento. De modo coherente con todo el ordenamiento. Acá está algo que ya venimos anunciando, que también tiene que ver con el constitucionalismo, esa búsqueda permanente de coherencia en las respuestas jurídicas que se le dan a los problemas jurídicos. Respuestas jurídicas, insisto, no solamente de parte del juez, sino de todos los operadores jurídicos, ¿sí? Que tenemos que construir la respuesta. ¿Y cómo tenemos que construirla? Tomando una sola regla y agarrándonos como un ancla de... No, tenemos que tomar esa regla, pero coherentemente, armónicamente con el resto del sistema jurídico. No va a ser fácil, no lo es para nada. Bueno, habrá que estudiar un poco más, digamos, algunas técnicas que nos ayudan a trabajar en este sentido. Esto de la coherencia nos remite a, y voy a ser breve en esto, pero lo voy a decir porque es importante, al esquema, digamos, Lorenzetti en ese libro que mencioné hoy, tiene, digamos, no digo que sea todo el libro esto, porque en realidad dice muchas más cosas, pero arma como una especie de esquema de razonamiento y decisión judicial. De algún modo lo que nos está diciendo cómo cree él que tiene que operar un juez frente al caso. Y esto es importante manejarlo, no para decir, bueno, esto es así y no hay otra perspectiva, esto es así y no tengo otra manera de obrar. Simplemente para saber, bueno, cómo piensa o qué cree que tiene que hacer un juez aquel que ha redactado estas directivas generales para la toma de decisiones judiciales. No es poca cosa, no es cuestión menor. Lorenzetti lo que dice a grandes rasgos, ese librito que le recomendé, tiene una virtud que al final tiene una especie de resumen, ¿sí? Una especie de resumen de todo lo que dice el libro, así que por ahí directamente leemos el resumen y ya más o menos estamos informados. Lo que dice Lorenzetti en ese libro es que el juez, ante un caso, tiene que, en primer lugar, definir si se trata de un caso fácil o de un caso difícil. Esta división de casos fáciles y casos difíciles no es una creación de él, viene de la teoría del derecho, hace como ya 70 años, Hart, Dworkin vienen trabajando alrededor de eso. Casos difíciles básicamente hace alusión a casos donde el derecho está indeterminado. O tenemos muchas reglas y no sabemos cuál aplicar, o no tenemos reglas que aplicar, hay algunos principios y no sabemos qué principio tomar, qué principio darle prevalencia y que pase por encima del otro, ¿sí? Ese tipo de casos son los difíciles. Los casos fáciles son los que encontramos respuestas, digamos, claramente establecidas en el sistema. Lorenzetti dice que en los casos fáciles, que son la mayoría, lo que un juez tiene que hacer es, en primer término, determinar los hechos relevantes. Y esto no es una pavada, no es una cuestión menor. Uno, digamos, en la experiencia jurídica se cansa de ver abogados que invocan hechos irrelevantes en los juicios y que esto genera un dispendio jurisdiccional tremendo, e incluso jueces que a veces no distinguen los hechos relevantes y a lo mejor en su sentencia refieren, mencionan, comentan un montón de hechos probados en la causa, pero que no son para nada definitorios de lo que, digamos, de la decisión que se va a adoptar. Primer inicio. Seleccionar la regla o las reglas aplicables al caso, ¿sí? La segunda, digamos, medida que debe adoptar un juez ante un caso fácil. Luego viene lo que se ha llamado tradicionalmente la subsunción del caso en la regla, ¿sí? Es el mecanismo de, bueno, tengo este caso, está este caso previsto en la regla, digamos, en el supuesto de hecho de la regla, bueno, lo subsumo y le aplico esta regla, ¿tá? No presenta esto demasiadas dificultades. Luego de eso viene para Lorenzetti, porque un juez podría decir, bueno, listo, ya encontré la regla, determiné los hechos relevantes, acá llegué, dicto la sentencia, me voy contento a casa. Lorenzetti dice que a partir de acá vienen tres controles que tiene que hacer el juez. Estamos hablando de casos fáciles, el caso del cheque rechazado o cualquier otro. Un control de precedentes, ¿sí? Un control de precedentes que implica tener en cuenta qué ha dicho la jurisprudencia sobre esto, ¿sí? Si la jurisprudencia dice lo que yo estoy diciendo en mi decisión, ningún problema, he hecho el control, salgo, digamos, indemne. Ahora, si la jurisprudencia mayoritaria o la de mi jurisdicción está diciendo algo distinto a lo que yo digo, a lo que yo decido, ¿sí? Dice Lorenzetti que esto tiene una sobrecarga de argumentación. Y esto es bastante razonable. Es decir,
yo tengo el deber como juez de no solamente adoptar, digamos, un criterio y que no me interese lo que dice, digamos, la jurisprudencia mayoritaria u otros tribunales del lugar. Tengo como un incremento de argumentación porque voy a tener que explicar por qué yo no tomo aquel criterio y sí tomo este otro criterio que va en contra del criterio mayoritario, predominante y demás, ¿sí? No dice hay que seguir la mayoría, sino que lo que dice el BST es hay un incremento argumentativo. Esto no es menor. Segundo control que tiene que hacer el juez es el control que tiene que ver con lo que estábamos hablando, el control de coherencia. Toma la decisión y lo que tiene que ver y cuidarse es que la decisión adoptada, ¿sí?, antes de hacerla pública, de exteriorizarla, no implique algún, digamos, avasallamiento de otras normas y principios del sistema, que se trate de una respuesta armónica, ¿sí?, coherente con todo el sistema, con todo el ordenamiento jurídico. Así es el control consecuencialista, el control consecuencialista. El juez tiene que hacer una especie de prospectiva, tiene que pensar, prever las consecuencias de su fallo, ¿sí? Sobre todo pensar, bueno, qué ocurriría si mi criterio, si mi decisión se generaliza en la sociedad, ¿sí? Esto viene de la mano de toda una teoría del consecuencialismo, que digamos, una teoría muy válida, digamos, en cuanto a evitar que el juez se enfrasque, digamos, en su despacho y tome la decisión que se le ocurra porque técnicamente es mejor y demás, prescindiendo absolutamente de la sociedad en la que esa decisión va a recaer y las consecuencias que tendría la generalización de ese criterio. Esto no es esa decisión, digamos, de manera tal de no causar un gravamen, digamos, a la sociedad, si se quiere, al Estado, a la comunidad en general, insisto, en casos graves, en casos de repercusiones trascendentes, ¿sí? No porque haya una condena cuantitativa al Estado de cierta importancia, estamos hablando de un supuesto de este tipo que implicaría un juez que baje la indemnización porque piense, che, qué caro le va a salir esto al Estado y demás, ¿sí? Se entiende lo que quiero decir, supuestos de gravedad, digamos, institucional. Esto para los casos fáciles es el esquema de Lorenzetti. ¿Sí? Fíjense que no es tan sencillo como pensar, bueno, busco una regla, la aplico y se terminó la historia. Hay algunos controles que hacer, parece bastante razonable el esquema. Lo que dice Lorenzetti es que en los casos difíciles, donde no hay un derecho determinado, donde tenemos o muchas reglas que se superponen, contrarían, principios que entran en conflicto o hay vacíos normativos, el sistema anterior no alcanza, no es suficiente, no sirve en realidad, y acá lo que hay que hacer es dictar una decisión basada en principios y en términos de corrección. Esto es bastante complejo de entender y mucho más de hacer. Es decir, lo que dice Lorenzetti en definitiva es que en los casos difíciles hay que de algún modo resignarse a acudir a la discrecionalidad judicial, ¿sí? Pero no discrecionalidad entendida como que el juez tiene que hacer lo que quiera, lo que se le cante, perdón la expresión nuevamente, sino que el juez lo que tiene que hacer es dictar una decisión que se ajuste a los principios que estén en juego en la temática o en el problema que tiene que resolver y que, digamos, que sea la mejor decisión posible en términos de corrección, en términos de justicia, ¿verdad? Acá estamos también ante algo que suena muy lindo y también es muy difícil de implementar, es muy difícil de prever, digamos, de qué manera todos los jueces más o menos coincidirían en resolver en base a principios cuestiones de un mismo modo, de un modo análogo. ¿Por qué insisto yo con esto de la incertidumbre y la discrecionalidad judicial? Perdón que quizá no lo expliqué, pero a mí me preocupa muchísimo el problema de las disparidades en las decisiones de casos análogos o de casos parecidos, ¿sí? Me preocupa porque estoy trabajando en eso, me preocupa por un montón de cosas y me preocupa cuando veo que soluciones jurídicas, en vez de tratar de buscar ciertos márgenes de uniformidad, de paridad, donde todos más o menos sepamos a qué atenernos, si acaso eso cabe, si todos podamos prever las respuestas, nos encontremos con decisiones o previsiones, perdón, que apuntan en cierto modo a lo contrario, que nos abren los márgenes a la discrecionalidad.